Paola Marchena, soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia y hoy quiero contarte por qué estudié psicología. De hecho, esta es una pregunta que me hacen con frecuencia, que por qué tomé esta decisión tan importante. Porque escoger una profesión es una decisión importante, que es un hito en la vida y marca el desarrollo de tu vida. Y bueno, te voy a contar el porqué de esta decisión. En realidad yo quería estudiar medicina. Desde pequeña quise estudiar medicina. Me soñaba como una profesional de la medicina, como médico. Me visualizaba con mi bata blanca, teniendo una especialidad y todo fantástico. Pero en un 10º grado eso comenzó a cambiar. Siempre tenía un interés por la medicina, ciertamente. Pero decidí hacer mi monografía sobre el estrés. Estrés académico en estudiantes de un 10º grado. Cuando comencé a investigar sobre el estrés y los efectos que tiene sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre la salud y el bienestar, comencé a interesarme por la psicología, sobre todo al explorar las diferentes opciones para reducir o tratar el estrés. Y la psicoterapia indudablemente es parte de las soluciones frente al estrés. Como parte de la monografía también tuve que realizar algunas entrevistas a profesionales de la salud mental. Recuerdo que fui hasta una universidad a entrevistar a una psicóloga, fui a la casa de una de mis mejores amigas, cuya mamá también es psicóloga, y tuve la oportunidad de conversar con ella y me pareció fascinante todo lo que tenían que decir acerca del estrés y cómo se relacionaba con muchos otros elementos, como la familia, el desempeño, no solamente a nivel escolar, sino también a nivel social, también a nivel laboral, en caso de que una persona trabaje. Pero en ese momento trabajábamos estrés en un 10º grado, porque todas las maestras decían un 10º grado es el más estresante. Un 10º grado es el peor, es el colador. No pasa cualquiera. Imagínense qué motivación la que teníamos, qué comentarios más alentadores los que recibíamos. Y bien, con esa tesis aprendí que había dos tipos de estrés, un estrés bueno o eustrés y un estrés malo o distrés. Y me dije a mí misma, ¿y es que acaso el estrés puede ser bueno? Y sí, el estrés es bueno en la medida en la que funciona como un movilizador, un dinamizador. Nos da la energía y el enfoque que necesitamos para salir adelante en una situación específica. Por ejemplo, si hay una evaluación o un examen, el estrés que sentimos porque se avecina el examen nos moviliza para estudiar, para prepararnos. El estrés es malo cuando paraliza, cuando detiene, cuando estanca. Me siento estresada y estoy en blanco. No puedo ni concentrarme ni estudiar. Ahí es un estrés malo. Y es malo también cuando es mucho más extenso del momento en el que lo necesitamos, cuando se prolonga en el tiempo. Es decir, tuvimos el examen, pero yo sigo con síntomas de estrés. Me sigue doliendo el cuello, me siento angustiada. Permanecen mis síntomas mucho más allá del examen que tomé. Ahí el estrés es malo. Y este es un ejemplo sencillo. Entonces descubrí que había dos tipos de estrés y que el estrés no era necesariamente malo y eso me sorprendió. Y al conversar con las colegas me sentí encantada, me fascinó su personalidad, me gustó saber cuán sabias se miraban con respecto a temas de la vida cotidiana y comencé a interesarme por la psicología, tanto así que apliqué a las dos opciones, a la carrera de medicina y a la carrera de psicología. En ese entonces, mi familia estaba enfrentando algunos desafíos económicos y mi mamá estaba muy preocupada porque pensaba que no iba a poder costearme la carrera de medicina. Y me motivó y me dijo, hija, aplica por favor también a la carrera de psicología y aplica para estudiar en el extranjero. Recuerdo que preparé mi aplicación con mucho detalle, con mucho entusiasmo, con mucho esmero. Me llamaron a una primera entrevista, fui a la entrevista, pasé la entrevista, fui preseleccionada 2 veces. Luego me llamaron una vez más a la entrevista definitiva y la persona que me llamó me dijo, Paola, lleva lápiz, lleva papel, lleva borrador porque te van a hacer un examen. Y yo dije, ok, está bien, llega temprano. Llegué, me atendieron, me entrevistaron
3 directores de universidades estadounidenses, ofrecí las mejores respuestas que pude y al salir pregunté en la recepción del hotel, porque fui a un hotel, la entrevista fue a un hotel, fui a la recepción y pregunté por el examen y me dijeron, es un evento aparte del hotel, no sabemos nada al respecto. Me acerqué nuevamente a la oficina donde me entrevistaron, rondé el lugar y no miré examen alguno. Y dije, ingenuamente, a ver, tenía 16 años, seguro que el examen era una excusa para que llegara temprano. Y me fui. Una semana después fui a un campamento y en ese campamento había otra aplicante al mismo programa de becas. Y me preguntó, Paola, ¿cómo te fue en el examen de inglés? Y yo le dije, no había examen. El examen era un cuento, una excusa para que llegaras temprano. No, yo sí hice un examen. Y no solamente uno, hice 3. Hice uno de matemática, hice uno de química y también hice uno de inglés. Claro, porque ella estaba aplicando una ingeniería. Y me quedé asustada y me quedé preocupada. Y adivinen qué, no me llamaron. Luego apliqué a una universidad muy prestigiosa en mi país y ahí estudié psicología. Después me especialicé posteriormente. Pero ese es un cuento diferente. ¿Qué puedo hacer posteriormente? Suscríbanse y activen la campanita. Cuando entré a la universidad, entré con miedo. Pero se me está olvidando comentarles que también apliqué para medicina. Y me preparé para hacerle el examen de medicina. Y no creen, me enfermé. El día del examen me enfermé y no pude presentarme. Así que la única opción que me quedaba era psicología. Y un par de semanas antes me habían llamado para decirme que en la universidad en la que había aplicado había sido aceptada con un 75% de beca. Cuando entré a la universidad y tomé el primer cuatrimestre de psicología, entré con dudas, entré con miedo de no entrar a lo mío, de no sentirme a gusto, de sentirme como pececito fuera del agua porque toda mi vida pensé en medicina, pero las condiciones no se prestaron para concretar mi carrera ni para estudiar psicología fuera del país. Cuando recibí el primer cuatrimestre, recuerdo que estaba en la clase de introducción a la psicología estudiando algunos contenidos y la profesora sabía mucho. Le hacíamos preguntas de toda clase, siempre sobre psicología, y siempre tenía una respuesta. ¡Wow! ¿Cómo sabe la profe? Yo quiero ser así. ¿Y saben qué? Recuerdo que un día llamé a mi mamá y le dije, mamá, esta carrera me encanta. Es en definitiva lo mío. Te amo, mami. Gracias. Y bien, antes de seguir poniéndome sentimental, les cuento. Esa es mi historia acerca de cómo llegué para la carrera de psicología. Ahí mismo me enamoré y dije, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar toda la vida. Hasta que me jubile, hasta que muera. A esto me quiero dedicar. Y justamente en esta carrera he podido apoyar tantos procesos de cambio. Y hay 2 jovencitas que quieren estudiar psicología, que yo las atendí y que se sintieron tan a gusto y tan encantadas con el proceso que decidieron hacer la carrera de psicología su profesión. Una de ellas apenas está en 8º grado y la otra ya está aplicando a la carrera de psicología. Hace poco me contactó para hacerme algunas preguntas sobre la carrera. Entonces, encantadísima de inspirar a otros a estudiar esta misma profesión que es tan integral, que es tan completa, y encantadísima de ser psicóloga. Paola, ser humano, psicóloga, especialista en infancia y adolescencia. Estoy a la orden y para servirles. Seguiré subiendo más contenido acerca de mis decisiones en cuanto a mi carrera profesional y algunos datos curiosos de mí misma, pero sobre todo información sobre psicología de la infancia y la adolescencia, crianza, disciplina positiva, herramientas valiosas para acompañar a tus hijos y a tus hijas en el camino de la vida. Suscríbete y activa la campanita acá abajito y acompáñame en este proceso.